Bien, estamos en la columna de los jueves de la actualidad económica, hoy día con José de Chávez de Cooperación y experto en temas relacionados con los recursos naturales y la minería. José, ¿cómo estás? Buenas noches, sí, nuevamente es un gusto estar acá. Y bueno, hay una situación complicada en Arequipa que se podría extender por todas las consecuencias que derivan de la legislación que se ha planteado y que los mineros informales reclaman, porque tiene que ver también con su economía. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué estamos hablando cuando se presentan estas protestas con minería informal? Yo creo que hay varios aspectos importantes, interesantes. Para comenzar, hay que decir que este es el otro lado del boom de la minería, ¿no es cierto? Así como ha habido un boom de la gran minería, de la mediana minería, las grandes inversiones, los megaproyectos, bueno, también ha habido un boom de esta pequeña minería artesanal. Que nadie se había percatado, ¿no?, en estos años, pero seguía. Y que no es ninguna novedad, digamos. Históricamente siempre se habló de 4 zonas de esta actividad que normalmente además no coexistía con la gran minería. La zona del sur medio, desde el sur de Ica, justamente donde quedaron atrapados estos mineros hace unas 3 semanas aproximadamente, hasta el norte de Arequipa, el occidente de Ayacucho, la provincia de Lucanas. Esa era una zona. Después teníamos la zona de Madre de Dios, por supuesto, minería aluvial, a diferencia de la zona de Ica, la zona de Puno, ¿no? Ananea, Rinconada, toda esta zona, y la zona de La Libertad. Lo que ha ocurrido en los últimos años con el incremento también de las cotizaciones es que prácticamente hay actividad de minería en pequeña escala prácticamente en todo el país, ¿no? No hay ninguna región donde podamos, si no quieres ir muy lejos, te vas a Lima Norte, claro, que esa Caraballo, también, claro. Subes un poquito por la cuenca del Chillón y allí vas a ver una enorme actividad de minería. Es interesante porque el dato de este señor que fue jefe de hidrocarburos, creo, en el Ministerio director de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas, que también era un minero... Y que era uno de los principales exportadores de oro y con soles, muchas conexiones, ¿no? O sea, en Madre de Dios, ¿sí? ¿Cuánto, si la minería formal produce 100, digamos, la minería informal, cuánto producirá en dinero? ¿Cuál es la diferencia? El gran problema es que como carecemos de cifras oficiales, tenemos que hacer algunos cálculos así a ojo en cubero. Para comenzar, por ejemplo, no hay un censo. Las cifras varían en cuanto a número de mineros. Algunos hablan de 100.000, que se han quedado cortos. Solamente en Arequipa, esta zona donde está ahorita convulsionada, estamos hablando de 65.000 mineros. En Madre de Dios estamos hablando de aproximadamente unos 45.000 mineros adicionales. Y si a eso le agregamos las otras zonas, yo creo que fácilmente estamos hablando de 500.000 de personas dedicadas, que además con economías que muchas veces son economías familiares, ¿no? 500.000 de personas. De mineros y dependiendo de las zonas, nosotros cuando estuvimos en el Ministerio del Ambiente, estuvimos trabajando el tema de Madre de Dios y veíamos que la producción de oro a nivel nacional había caído, y regiones como la de Cajamarca, que es una de las principales productoras de oro, sin embargo en Madre de Dios la producción de oro en los últimos años más bien había aumentado. ¿La producción de oro en general o la producción de oro formal? No, la producción de oro en la región de Madre de Dios había aumentado, mientras que la producción a nivel nacional más bien había caído. Ahora, esto está sin duda ligado a varios factores. Uno es que evidentemente el tema del precio del oro, no hay que olvidarnos, para que tengan una idea, que el precio del oro estuvo a $270 la onza en el año 2002. Llegó a un pico de $2.000 la onza y ahora ha caído un poco, está a 1.600 aproximadamente, pero sin duda todavía es un nivel de precio bastante elevado, que genera un nivel de rentabilidad enorme, y es difícil pensar en actividades alternativas, ¿no? ¿Y qué es lo que reclaman exactamente los mineros que están ahora interrumpiendo en Chala? Porque ha habido normas, o sea, ¿cuál es el Así es. Si recordarás, digamos, a raíz precisamente de la intervención en Madre de Dios, se plantearon una serie de decretos que quedaron suspendidos también. Que quedaron suspendidos. ¿En Madre de Dios o en general en todo el país? En general, ¿no? Algunos específicos para Madre de Dios, otros más generales, que planteaban supuestamente un camino para la formalización. Se utiliza muy fácilmente y se piensa que la palabra mágica es la formalización. Por supuesto, es un objetivo clave, estratégico, pero frente a un fenómeno de esta magnitud, de esta naturaleza, evidentemente hay que ser sinceros. El nivel de formalización se va a lograr, es un objetivo de mediano y largo plazo, ¿no?
Y hay que plantear seguramente algunos indicadores a corto plazo y evidentemente también hay que señalarlo, digamos, estamos hablando de un sector que no desea formalizarse y que va a plantear 1001 trabas para hacerlo. ¿Por qué? Porque le cuesta, va a tener que pagar más impuestos. Así es, porque, digamos, en primer lugar, si ha estado acostumbrado desde hace un buen tiempo a moverse en este nivel de informalidad. Ojo, porque algunos lo llaman también, este es el lado del extractivismo de los pobres, ¿no es cierto? Pero muchos ya no son tan pobres, ¿no? Claro, eso es lo que estaba pensando. Porque una cosa es el minero que saca, pero el que le compre el oro debe ser alguien que tiene mucha plata. El famoso congresista Romero, no estamos hablando de un pequeño minero, de un minero pobre. Es importante también señalar que en el Perú hay 4 estratos de minería, ¿no? Cuando hablamos de minería artesanal, estamos hablando de una cantidad de hectáreas, hasta 1000 hectáreas, y estamos hablando de una capacidad de producción de 25 toneladas métricas por día. Eso es minería artesanal. Y después ya viene la pequeña, la mediana y la grande, ¿no? La pequeña es hasta 2000 hectáreas y una capacidad de producción de 350 toneladas métricas por día. Pero Madre de Dios es una zona que he caminado mucho, que la conozco muy bien en el periodo que estuve en el ministerio, y ahí estamos hablando de grupos de control, de interés, grupos que han acumulado muchos recursos, gente como Romero, mafias chinas que operan, Doña Goya y todos estos actores claves que controlan la producción, y más bien estos pequeños mineros más bien son trabajadores informales de estos grandes productores. ¿En qué punto tienen razón los mineros formales cuando señalan que más peligrosa es la minería informal? Yo no sé si eso es exacto o no, pero debe haber algún punto válido en eso. ¿Cuál es la lógica, o en todo caso, que se debería seguir para no hacer una diferenciación tan grande? Hay varias cosas que ellos están planteando en relación con la gran minería, porque como te comentaba hace un momento, antes estas actividades no coexistían, ¿no? Estaban en zonas, digamos, la pequeña minería, la minería artesanal estaba en zonas que a la gran minería no le interesaba. Están cerca. Ahora en muchas zonas coexisten, y además tenemos ya minería no solamente aurífera, de este tipo de minería informal, ilegal, sino también metales de base, como es el caso del cobre. Y en Apurímac, por ejemplo, la Federación de Mineros Informales está planteando que las grandes extensiones de concesiones que tiene la gran minería, por ejemplo el gran proyecto de Las Bambas, que no todas esas concesiones están siendo utilizadas. Ellos señalan que hay una suerte de acaparamiento de territorios a través de las concesiones mineras y que eso no es equitativo, y más bien lo que le están pidiendo a la gran minería: oye, tú no vas a utilizar todo eso, déjame a mí trabajar. Yo creo que por ahí se pueden buscar algunos niveles de entendimiento, de acuerdos que podrían ser interesantes. Ahora, evidentemente toda la agenda no es una agenda realista, no es una agenda. Ellos están planteando liberar todo el circuito que tiene que ver con la comercialización. ¿Quiénes plantean eso? Las distintas federaciones de mineros, ¿no? Están tratando de buscar el manejo de explosivos, comercialización, extracción, producción, acceso, pago de impuestos. Es decir, ya hay una demanda de paquete reivindicativo que es bastante complejo, sin duda, a pensar atenderlo. ¿Y las normas que el Estado ha dado hace poco en alguna medida van a ser la solución, o esta cuestión de la criminalización es la gran barrera que lo puede impedir? Ese también es el otro argumento que ellos plantean, ¿no? Ellos perciben que este paquete de decretos, estos 9 decretos legislativos que salieron, más bien lo que buscan es criminalizar la actividad. Yo tengo la impresión que se va a tener, en primer lugar, me da la impresión que el gobierno no tiene una estrategia completa, no tiene un diagnóstico. Yo creo que es necesario, digamos, tener un diagnóstico actualizado de qué es lo que significa hoy en día esta actividad en todo el país, y a partir de eso buscar, digamos, estrategias que tengan resultados de mediano o largo plazo, pero también algunas de corto plazo. Es evidente que los mineros no van a poder seguir desarrollando actividades donde hoy en día siguen haciéndola. Estamos hablando, por ejemplo, de la Reserva Nacional de Tambopate, están en la zona de amortiguamiento y cada vez presionando incluso la propia reserva. En Chala estamos hablando más de vetas diseminadas, de socavones. Digamos, creo que ahí, digamos, las zonas de trabajo son, digamos, más factibles de ser permitidas, siempre y cuando, digamos, no estén afectando reservas arqueológicas, como en algunos casos ocurre. Entonces, es un tema complejo. La palabra mágica formalización, digamos, no va a resolver todos los problemas, ¿no? de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y son magnitudes enormes las de dinero que se están jugando. Sin duda alguna, sin duda alguna. José, muchísimas gracias por tus apreciaciones, como siempre muy ilustrativas. José fue viceministro del Ambiente también, hasta hace unos meses cuando explotó todo el asunto
de Conga. Dicho ese paso, quisiera aprovechar simplemente unos segundos para expresar mi total solidaridad con el trabajo que intentó hacer la viceministra Patricia Magluf. Yo creo que ha sido una renuncia en solitario. No ha habido ninguna voz que se ha solidarizado con ella dentro del gabinete. Y creo que ese es un sector que también necesita con urgencia ordenarse y donde hay problemas de corrupción. Y lo que ella ha dicho, incluso delegaciones diplomáticas tratando de imponer agendas, influir para que las políticas públicas se decidan a su antojo, ¿no? José Chávez, de Cooperación y